Bienvenidos. En este video se va a realizar el balance de materia en un mezclador de alcoholes. El contexto del problema nos dice que en un proceso se está preparando una mezcla compuesta de etanol y metanol. Al mezclador se están alimentando 21.74 kilomoles por hora de etanol. Asumiendo que la mezcla de salida debe tener 25% en mol de metanol, calcule la cantidad de metanol que debe añadirse al proceso y el flujo total de moles que sale del mezclador. Para resolver el problema, lo primero que se tiene que hacer es dibujar el diagrama del proceso. Como se ilustra, el etanol está ingresando al proceso a través de la corriente N1, mientras que el metanol entra al proceso a través de la corriente N2. A la salida del mezclador se obtiene la corriente N3, que corresponde a la mezcla de los dos alcoholes. Obsérvese que tanto la composición del etanol como la composición del metanol en sus respectivas corrientes son iguales a 1, ya que ambas corrientes contienen solo un componente. Mientras tanto, en la mezcla, la fracción molar del metanol es de 0.25, siendo el complemento de 0.75 para la fracción molar del etanol. Una vez que se ha construido el diagrama de flujo del proceso, es necesario hacer la clasificación del mismo. En este caso, es un proceso continuo, ya que está ingresando y también está saliendo flujos de materia simultáneamente. ¿Sí? Ingresan los flujos de etanol y metanol, pero al mismo tiempo se está descargando la mezcla obtenida. A su vez, el proceso opera en estado estacionario, debido a que los flujos y las composiciones se mantienen fijas en sus corrientes respectivas. En el paso número 3 se hace el planteamiento y análisis de la ecuación del balance de materia. Aquí se muestra tal ecuación. Debido a que este es un proceso continuo en estado estacionario, no se tiene acumulación. Al mismo tiempo, dado que no hay reacciones químicas en este proceso, tanto el consumo como la generación se cancelan, quedando entonces nuestra ecuación de balance como entrada igual a salida. En el paso número 4 se hace el planteamiento del balance general de materia. Por supuesto, utilizamos la ecuación que previamente se ha establecido para este proceso. Entradas es igual a la salida. Dado que es un balance general,
Pues este consiste en considerar los flujos totales que hay en el proceso, tanto de entradas como de salidas. Si observamos, al proceso ingresan dos corrientes, N1 y N2. Por lo tanto, las entradas quedan definidas como N1 más N2. Mientras tanto, solamente tiene una corriente de salida que es N3. Sustituimos el flujo en el término correspondiente a las salidas. Como se puede observar, al hacer la sustitución de las cantidades conocidas, aún se tienen las dos incógnitas, por lo que momentáneamente este balance no nos da la solución al problema. Por lo tanto, en el paso número 5 se debe hacer un balance de materia por componente. Aquí se ha elegido a etanol como el componente a balancear. La ecuación de balance para este componente es la misma que se ha deducido con anterioridad. Entradas es igual a la salida. Por lo tanto, identificamos aquellas corrientes que tienen etanol. Las corrientes que tienen etanol es N1 y también N3. Por lo tanto, el flujo de etanol a la entrada simplemente es multiplicar la corriente total por su composición. Similarmente, el flujo de etanol a la salida se obtiene al multiplicar la corriente total N3 por la composición del etanol. Como se observa, en esta ecuación de balance solamente se tiene una incógnita. Esta incógnita es N3. Debido a que conocemos la corriente N1, la composición de esa corriente N1, y también conocemos la composición de la corriente 3. Por lo tanto, despejamos el flujo de esa corriente, que al sustituir los valores respectivos obtenemos que el flujo de N3 es de 28.9867 kilomoles por hora. Ese es el flujo total de la mezcla. Entonces, si conocemos el balance general que se estableció con anterioridad, observamos que es posible despejar el flujo N2, de tal forma que al hacer la sustitución correspondiente al flujo N1 y N3, pues obtenemos este flujo de moles para la corriente de metanol. Finalmente, en el diagrama del proceso simplemente se colocan los resultados obtenidos con el balance que se ha realizado. Por supuesto, para comprobar el balance se debe hacer la suma de los flujos de entrada y deben de ser iguales a la
corriente total. Por su atención, muchas gracias.